Hola, mi nombre es Margarita Eiras, soy parte de la Fundación Argentina 1.5 y en esta breve presentación vamos a abordar por qué la adaptación al cambio climático debe considerarse un componente transversal a la transición energética justa. Cuando hablamos de transición energética, solemos asociarla principalmente con la descarbonización. Sin embargo, el concepto de transición energética trasciende la reducción de emisiones para constituirse como un cambio de paradigma que articula tanto objetivos ambientales como sociales y territoriales. Este proceso es propio de cada lugar, es decir, cada territorio posee sus posibilidades, sus recursos disponibles, sus condiciones sociales y económicas, que por ende repercuten en que el proceso de transición energética deba ser característico y propio de cada localidad o región. En este sentido, la transición energética justa amplía el concepto tradicional de la transición y no busca únicamente reemplazar los combustibles fósiles por renovables, sino que incorpora también objetivos de desarrollo, de equidad y de acceso a la energía. Ahora bien, ¿por qué la adaptación es un componente clave? El cambio climático afecta simultáneamente la oferta y la demanda de energía. Por el lado de la oferta, el desarrollo de las energías renovables se ve condicionado por los riesgos y los impactos derivados del cambio climático, los cuales por ende también repercuten directamente sobre la disponibilidad y la calidad del recurso energético, siempre dependiendo de la fuente de energía analizada. Por ejemplo, el rendimiento operativo de un parque solar fotovoltaico presenta una sensibilidad térmica específica donde ante una mayor frecuencia o intensidad de olas de calor, la eficiencia de los módulos disminuye y esto también genera la reducción de la generación de electricidad vinculada a esta tecnología. Por otro lado, las sequías afectan directamente a la generación hidroeléctrica y también otros eventos extremos comprometen la infraestructura de transporte eléctrico. Bajo este enfoque, la relevancia de la adaptación y la vulnerabilidad se manifiestan inicialmente en la propia configuración de los sistemas energéticos, ya que la migración hacia una economía baja en carbono implica una mayor participación de fuentes renovables y esto inherentemente incrementa la dependencia de la matriz frente a la variabilidad climática. Por otro lado, desde el lado de la demanda, estos eventos extremos que mencionábamos también repercuten en la demanda energética. Por ejemplo, ante una mayor frecuencia e intensidad de olas de calor, la demanda de energía va a incrementarse debido a la necesidad de mayor climatización en hogares y diferentes edificaciones. Y esto va a repercutir sobre la infraestructura de transporte de energía y eleva entonces el riesgo de interrupciones en el suministro eléctrico. Por ende, un proceso de transición que no contemple los riesgos físicos climáticos propios de la región compromete la seguridad energética y la sostenibilidad de las inversiones a largo plazo. Como mencionábamos, habitualmente se asocia a la transición energética al despliegue de las energías renovables. Por supuesto que es un componente fundamental en el proceso del cambio de la matriz energética, sin embargo, una transición verdaderamente justa no solo considera los cambios en los sistemas energéticos, sino también cómo esto afecta a la población. Es por eso que la transición debe estar centrada en las personas, para evitar también profundizar las brechas de desigualdad estructurales que ya existen en regiones como América Latina y el Caribe. En este sentido, la transición energética justa nuevamente trasciende la descarbonización de la matriz y busca garantizar el acceso universal a los servicios energéticos confiables, modernos y asequibles. Cuando hablamos de adaptación, hablamos también de vulnerabilidad. La vulnerabilidad es propia de cada unidad de análisis, de cada sistema, de cada persona, de cada institución que estemos analizando. Y estas características son las que las hacen más o menos susceptibles a daños y a afectaciones derivadas del cambio climático. Por lo tanto, la vulnerabilidad social condiciona la capacidad de adaptación frente al cambio climático y por ende los impactos no afectan de igual manera a las personas como tampoco a los sistemas energéticos como comentábamos anteriormente. Por lo tanto, los hogares con menores recursos suelen tener menor capacidad para responder frente a olas de calor o frente a interrupciones en el suministro, como mencionábamos anteriormente. Y dado que las vulnerabilidades socioeconómicas condicionan la capacidad de respuesta de cada grupo social, la equidad energética se constituye como un eje transversal para asegurar la integridad de este proceso. Entonces, al hablar de adaptación, implica también garantizar energía confiable, continua y asequible para reducir las desigualdades existentes. Y por consiguiente, el acceso a una energía resiliente es un pilar fundamental en la cohesión social,
dado que la disminución de la pobreza energética debe integrar no solo la expansión de la cobertura, sino también la garantía de continuidad y de calidad del servicio para mitigar las disparidades tanto de género como de clase existentes. Finalmente, para que este proceso sea cohesivo, la planificación de la infraestructura y el diseño de nuevos mercados de energía debe integrar de manera transversal las proyecciones climáticas y los planes de adaptación, los PNA nacionales de cada país, ¿no? Es por eso que ignorar estos escenarios en el diseño de una economía baja en carbono conlleva el riesgo de implementar soluciones de mala adaptación, donde las medidas de mitigación podrían terminar incrementando la vulnerabilidad sistémica ante eventos extremos. En este sentido, la transición justa debe ser entendida como un conjunto de cambios estructurales y de conducta que impulsan un uso racional de la energía y un desarrollo local resiliente, asegurando que la infraestructura instalada sea operativa y capaz de proteger a la población en el tiempo. Es por eso que sin adaptación la transición puede ser técnicamente exitosa en términos de emisiones, pero no necesariamente resiliente y sostenible. Ahora bien, ¿cómo se refleja esta situación en las políticas públicas? Bueno, se observa que la adaptación comienza a incorporarse en la planificación energética, aunque de forma desigual. Al analizar distintos instrumentos de política climática y energética en países como Argentina, Brasil, Colombia y México, se evidencia una tendencia de incremento de la inclusión de la dimensión de adaptación. En particular, las versiones más recientes de las contribuciones determinadas a nivel nacional, es decir, la CNDC, incorporan cada vez más la adaptación dentro del sector energético. Igualmente, continúa siendo un abordaje heterogéneo. Por ejemplo, Brasil, Colombia y México poseen versiones más recientes de sus NDC, que fueron publicadas en el 2024-2025, y esto influye en que la dimensión de adaptación en el sector energético se encuentra más explícita en dichos documentos, y no solo en términos de resiliencia del sistema, sino también vinculándola con aspectos sociales y territoriales. Lo mismo sucede al analizar los BTR, es decir, los informes bienales de transparencia, donde estas diferencias persisten y se dan en consonancia con lo observado en la CNDC. Por otra parte, los planes nacionales de adaptación, los PNA, de los países estudiados, incluyen la resiliencia del sistema energético dentro de sus diagnósticos y de sus objetivos. Principalmente se aborda el fortalecimiento de la confiabilidad y del acceso a la energía en escenarios de cambio climático. Por último, las políticas energéticas nacionales, en términos generales, incluyen la vulnerabilidad de los sistemas energéticos en sus estrategias, aunque no siempre se hace referencia a la adaptación climática como tal. En particular, en Colombia, Colombia es el país que mayor transversalización de la adaptación realiza en su política energética nacional, principalmente en relación a la dependencia de escenarios internacionales. Sin embargo, todavía existe una escasa integración entre las agendas de mitigación y de adaptación, incluso en las submissions y las declaraciones internacionales sobre transición energética, la adaptación aparece escasamente mencionada. Si bien se mencionan conceptos estrechamente vinculados con la adaptación, como es el acceso a energía o la seguridad energética, la adaptación no está incorporada de manera explícita como parte de la transición energética. Esta situación demuestra la notoria segmentación que existe en la agenda internacional de negociación, donde la acción climática no se integra como una estrategia en conjunto en torno a la transición energética, sino que la adaptación y la mitigación se analizan por separado. Por lo tanto, integrar la mitigación y la adaptación permitiría construir sistemas energéticos más resilientes y avanzar hacia una transición verdaderamente justa. Es por eso que si no hay una transición energética justa, es por eso que no hay transición energética justa sin sistemas energéticos resilientes y tampoco hay sistemas energéticos resilientes sin adaptación. Como conclusión, la adaptación no es un complemento de la transición energética, sino que es una condición indispensable para construir sistemas energéticos resilientes, proteger a las poblaciones más vulnerables y garantizar una transición justa, sostenible en el largo plazo. Muchas gracias.